Abra su Biblia, por favor, a segunda epístola a los Corintios, por favor, capítulo 11. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, por favor, en nuestras Biblias, y vamos a dar lectura del verso 28. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 28 en nuestras Biblias. ¿Alguna vez alguien se habrá preocupado por algo? Levante su mano, por favor. ¿Alguien habrá tenido alguna preocupación? ¿Sí? Creo que todos, ¿verdad? Todos tenemos preocupaciones. Cuando usted se siente preocupado, ¿cómo se siente? Ajá, muy explícitos son ustedes, hermanos. Mal, sí. Pero qué mal, ¿cómo? A ver, muéstreme algunos síntomas de un malestar, de preocupación. Ajá, muy bien. Estrés. ¿Qué significa estrés? Un zombie. Desesperación, muy bien. Ajá, ¿qué más? La preocupación, ¿qué pasa? Llanto, muy bien, llanto. ¿Qué más? Angustia, insomnio. Unas personas comen demasiado y otras personas no comen nada, ¿verdad? ¿Habrá algún síntoma de dolor de cabeza? Sí, síntoma de dolor de cabeza. ¿Podrás estar muy claro en tomar decisiones? No puedes tomar decisiones muchas veces, etcétera, etcétera, preocupación. Pastor, vamos a hablar entonces de la preocupación porque eso me interesa. No, voy a hablar de mi preocupación. ¿Les parece? Sí, voy a hablar de mi preocupación. Ya va, pastor, un poquito como de su preocupación. Vamos a Marcos. Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 28. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 28. Si usted lo tiene, os digo un fuerte amén. Lo leo, ustedes siguen con su vista. Y además de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Ahora entiende? Sí, ahora entienden mi preocupación. Sí, ahora entienden mi preocupación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 28. Y además de otras cosas. ¿Qué cosas? Bueno, en este pasaje, el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo, siendo forzado, básicamente, va a sacar todos los hechos que él ha tenido. Es decir, lo acusaron de varias cosas. Lo difamaron, lo acusaron de varias cosas y él comienza a decir, bueno, yo hice tal cosa, yo hice tal cosa, yo hice tal cosa y tal cosa. Pero llega este punto del versículo 28 donde dice, además de otras cosas más, es decir, puedo escribir mucho más sufrimientos que he tenido, lo que sobre mí se agolpa. Y esta palabra agolpar significa sobre mí la presión continua. Es decir, hay una presión continua cada día, la preocupación. Y esto significa la ansiedad de cuidado por las iglesias. Entonces el apóstol Pablo dice, sí he sufrido muchas cosas que ya lo he mencionado y en su casa puede dar lectura a estos sufrimientos, pero él dice, lo que realmente me preocupa no es lo que yo sufrí, lo que realmente me preocupa es la preocupación por las iglesias. Cuando mencioné anteriormente sobre mi preocupación, creo que todo pastor tiene una preocupación sobre la iglesia, tiene una preocupación sobre las iglesias. Quizás una persona puede decir, pastor, pero de repente solamente su iglesia, pero en mi caso son las iglesias. ¿Qué iglesias? Iglesias que han salido de nosotros, iglesias que están pidiendo apoyo, iglesias y pastores que nos dicen, pastor, visítanos. Tengo una visita que hacer a Caicara, el Orinoco, donde el pastor Jonathan González. Tengo otra visita que tengo que hacer, hermanos, a Puerto Ayacucho, donde el pastor José Luis. Tengo que ir a la misión aquí donde el hermano Jesús. Tengo que viajar a Barinas. Ya me invitó también Moisés Aldana a otras cosas. Pero no solamente son las invitaciones, muchas veces es la preocupación de lo que está sucediendo por allá. Preocupación de saber cómo van los creyentes, preocupación cómo van nuestros misioneros, preocupación de cómo están haciendo las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente tengo que decirles, ahora no, y quizás ellos puedan pensar, no, el que el pastor no quiere viajar, no quiere hacer esto. En ninguna manera, simplemente hay una preocupación. Cuando hablamos, el apóstol Pablo y menciona sobre esto, una presión que tenía continua sobre una ansiedad o preocupación sobre el cuidado de las iglesias, específicamente, ¿de qué estaba preocupado? Porque uno dice, pues estoy preocupado, pero la pregunta es, ¿pero cuál es tu preocupación? Yo mencioné algunas cosas de cuáles eran las preocupaciones del apóstol Pablo o de pastores o de misioneros en el campo misionero. Y una de ellas tiene que ver la preocupación de madurez de los cristianos para permanecer fieles a la verdad del evangelio. ¿Crees que no hay una preocupación porque los creyentes sigan firmes en el Señor?
y una preocupación para que los creyentes no se queden como bebés espirituales, sino que los creyentes por fin puedan madurar. Una preocupación por los falsos maestros que van a introducirse en las iglesias encubiertamente para meter cosas que no son correctas. Una preocupación de los creyentes que arrastran a otros creyentes a ser apóstatas, es decir, salir de la fe, escaparse, Señor, deslizarse de la fe. Una preocupación por los pecados de los mismos creyentes que afectan a la iglesia. Una preocupación de pleitos, murmuraciones, divisiones que existen dentro de las iglesias. Podríamos seguir escribiendo esta lista más y más de cargas y preocupaciones que tenemos. Un escritor dijo lo siguiente a pastores: plantar iglesias llena el corazón de aflicción. Componer las iglesias es una tarea que nunca se acaba. Personalmente tengo una gran preocupación por nuestra iglesia. ¿Cuál es su preocupación? Una iglesia que vive para satisfacer sus propias necesidades y no para hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, mi preocupación por nuestra iglesia es una iglesia que vive para satisfacer sus propias necesidades y no para hacer la voluntad de Dios. No puedo voltear, hermanos, mi mirada sobre lo que está sucediendo alrededor nuestro. No puedo negar lo innegable. No puedo negar la realidad, mucho menos, hermanos, puedo pasarlo desapercibido. Nos estamos enfriando. Dejamos de hacer la voluntad de Dios. Nos hicimos ociosos y comenzamos a mirar nosotros mismos nuestros defectos y criticarnos y murmurarnos y chismearnos unos a los otros. Lamentablemente, hermanos, estamos convirtiendo la iglesia del Señor en una iglesia que quiere satisfacer sus propias necesidades, quiere sacar provecho de ella, quiere satisfacer lo que ella piensa, solamente busca su satisfacción. ¿Sabes cuál es la palabra o la frase que utilizamos? Buscaré una iglesia que se preocupe por mí. Buscaré una iglesia que se preocupe por mí. Parece que esta frase es una frase muy piadosa, una frase muy cristiana, una frase, hermanos, que podríamos hablar de madurez. Pero lamentablemente no es una frase madurez. Es una frase muy terrible. Es una conclusión muy mala. Es una determinación totalmente equivocada. No se sientan aludidos aquellas personas que están escuchando este mensaje, tanto acá en la iglesia como en la canal de la iglesia que tenemos en YouTube, al poder saber que estamos hablando de ellos. En ninguna manera Dios lo sabe esto. La pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? A ser una iglesia que vive solamente para satisfacer sus propias necesidades. ¿Cómo llegamos a decir, buscaré una iglesia que se preocupe por mí? No hemos entendido realmente cuál es el propósito de la iglesia. Me gustaría que en esta oportunidad usted y yo podamos orar al Señor. Yo no voy a dirigir una oración para comenzar este servicio, pero me gustaría que usted nos dirija en oración en este servicio. ¿Cómo? Que usted mismo sentado allí le diga, Señor, ¿qué es lo que usted quiere de este mensaje? No simplemente decirle, Señor, amén, sino quiero que usted personalmente diga, Señor, ¿qué quiero yo de este mensaje? Invito por favor que todos cierren sus ojos e inclinen su rostro para orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Señor, vengo delante de tu presencia a presentarme, Señor, como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Padre, quiero ser el comunicador de este mensaje, Señor, a nuestra iglesia. Quizás me puedo equivocar, o mi perspectiva espiritual o discernimiento espiritual pueda ser equivocado. Si es así, Señor, tu perdón, y que este mensaje pueda ratificar, Señor, lo que tú quieres en nuestras vidas. Padre, necesitamos volver a los principios, al propósito fundamental, Señor, de lo que es la iglesia. Ayúdanos a poder comprender este mensaje y tu Santo Espíritu sea el maestro en esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.
El escritor del libro de los Hebreos comienza a mencionar específicamente en el capítulo 5, donde dice, tengo muchas cosas que decir, pero no las puedo decir, porque no son capaces todavía para poder aceptar estas enseñanzas. Quizás usted en estos últimos domingos pudiera decir, pastor, hemos escuchado una cantidad de mensajes, enseñanzas sobre la iglesia, que quizás no pueden ser tan edificantes, sino quizás más correctivas. Y si es verdad, realmente no muchas, sino todos los mensajes anteriores han sido correctivos a nuestra iglesia. Enseñanzas correctivas, enseñanzas de exhortación de lo que la iglesia debe de ser. Espero en el Señor que esta sea la última de la corrección que necesito para nuestra iglesia y poder utilizar nuevamente temas y mensajes que puedan estimularnos a poder servir al Señor, a pasar otra faceta en nuestra iglesia. Pero no podemos hacerlo si primeramente no somos piadosos, en primer lugar. Y número 2, si no entendemos el propósito de la iglesia, que es mi gran preocupación. ¿Hay enfriamiento? Sí hay enfriamiento en medio de nosotros. No es algo, hermanos, que es algo que se tenga que ocultar. Llegamos al punto principal. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que estar claros en los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Si nosotros olvidamos el propósito de nuestras vidas, lamentablemente no cumpliremos el deseo de Dios o la voluntad de Dios. La iglesia no fue creada para sí. La iglesia no fue creada para que me engríe. La iglesia no fue creada para que me traten bien. La iglesia no fue creada para mis necesidades. La iglesia no fue creada para que todo el mundo me mime, todo el mundo me diga las cosas como son. Existen cosas, sí, como que no me llaman, existen cosas como que no se preocupan por mí, etcétera, 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 y todas esas cosas que vemos por acá. La pregunta ¿es lo que realmente debe ser la iglesia? Se muestran muchos versículos bíblicos, personas diciendo debemos de amarnos en el Señor unos a otros, perdonarnos unos a otros, pero lamentablemente las cosas que he escuchado, las cosas que veo, las cosas que aconsejo, no son bien tomados en la interpretación de la palabra de Dios correctamente. No quiero justificarlo en ninguna manera, solamente quiero ser bíblico y poder hacerlo correctamente de la palabra del Señor. La iglesia no fue creada para sí, sino fue establecida no para hacer nuestra voluntad, sino cumplir la voluntad de nuestro gran Señor. Cuando estudiamos la Biblia veo propósitos específicos con personas o grupos de personas o con cosas que tenían que hacer, como por ejemplo, con Abraham. El propósito de Abraham, hermanos, Dios con Abraham, es hacer una nación de Abraham, una nación, un pueblo santo. ¿Por qué? ¿Por amor a Abraham? No, en ninguna manera. Porque Dios tenía que levantar una genealogía, una nación en la cual el Señor Jesucristo debería de venir de esta nación. Y por esa razón, Dios lo bendijo a Abraham, pero con el propósito de hacer su voluntad, sus planes y propósitos de Dios. Cuando hablamos del pueblo de Israel, ¿por qué Dios levantó al pueblo de Israel? Con un propósito de poder ser diferente a las naciones y que Él pueda darle un testimonio de tener un Dios totalmente diferente. Le dice en el libro de Deuteronomio, porque tú eres un pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos de esta tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de los pueblos. Entonces, ¿por qué Dios levantó un pueblo de Israel? Para que diese testimonio del Dios que ellos tenían. Se levantó un templo maravilloso. ¿Cuál era el propósito del templo que encontramos en el Antiguo Testamento? La Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios, iba a estar en este templo y se iba a comunicar con el pueblo de Israel en cuanto a esto. Nos dice en el libro de Éxodo que cada vez que Moisés entraba al tabernáculo, dice que la nube bajaba al tabernáculo y todos los de Israel salían a ver en sus tiendas qué es lo que había ocurrido. Realmente el propósito de Dios era el templo o el tabernáculo, era un lugar donde la presencia de Dios iba a estar. Ahora tenemos la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? No, es para poder amarnos unos a otros. La iglesia es para poder cuidarnos unos a otros, ver las necesidades unos a otros. Lamentablemente no es así. La iglesia fuimos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz.
Mateo nos dice que vayamos a predicar el Evangelio y hagamos discípulos a todas las naciones. Eso es el propósito de Dios. Dios nos salvó a cada uno de nosotros con un propósito especial. ¿Cuál es? Cumplir la voluntad de Dios como iglesia. A veces siento, hermanos, que la bendición en medio de nosotros se ha detenido. Siento, hermanos, que Dios no está bendiciendo. Y la razón será que estamos pidiendo mal. Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y pecados. ¿Será que no recibimos porque estamos pidiendo para nosotros y no para hacer la voluntad de Dios? La pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios como iglesia? Yo sé que en el transcurso del tiempo muchas personas que han estado con nosotros no han entendido quizás el trasfondo, no han entendido el mensaje porque no hay otro tipo de mensajes. Vuelvo a decir, estoy corrigiendo algunas cosas en nuestra iglesia. Si no corregimos algunas cosas en nuestra iglesia y deficiencias, vamos a ir de mal en peor. Y hay una gran preocupación. ¿Cuál es esta gran preocupación que tenemos? Que tengo, hermanos, es no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para su iglesia? Segunda de Timoteo capítulo 2, versos del 1 al 4, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 4. Segunda epístola de Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 4. Veamos uno de los primeros propósitos que Dios tiene para su iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 4. ¿Están conmigo? Voy a ir a varios pasajes, hermanos. Muchos de ellos solamente necesito que ustedes lo puedan anotar y verlo en casa, porque si no, no nos va a dar el tiempo para poder llevar esto. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 4. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Son clases de oraciones. Por todos, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Perdón, primera de Timoteo. Ah, ok, ya se equivocó el pastor, ¿verdad? Hasta los pastores se equivocan. No, sí se equivocan. 1000 perdones, hermanos. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 4. Ok, ahora sí están conmigo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, son clases de oraciones. Oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos, ¿qué dice? Quieta y reposadamente con toda honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, acompáñame por favor, que todos los hombres, ¿qué dice? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y subraya esa palabra, esa frase, por favor. El cual, hablando de Dios, quiere, y esta palabra quiere significa tener el deseo, le gustaría que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estamos aquí, hermanos, no para nuestros deleites. Estamos aquí no para nosotros. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. La razón por la cual nos reunimos cada domingo, nos reunimos en cada célula familiar, nos reunimos todos los sábados, nos reunimos los viernes para orar, es decirle, Señor, queremos hacer tu voluntad. Estaba enseñando y enseño en los hermanos que están en el servicio de oración diciendo, hermanos, tratemos de pedir oraciones que glorifiquen el nombre de Dios. Y estamos acostumbrados a pedir, Señor, dame, necesito, dame, dame, dame. ¿Cuándo vamos a utilizar una oración de acciones de gracias solamente? Señor, gracias, 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 gracias. ¿Cuándo vamos a utilizar oraciones que eleven el nombre de Dios? Glorificado seas, exaltado, grande, bueno, misericordioso, Señor. Tú eres Dios de dioses. ¿Sabe que solamente sabemos y practicamos una clase de oración? Peticiones. Pedimos y pedimos y pedimos. Pero pastor, ¿no es la razón correcta de la oración pedir, pedir, pedir? Sí, es una clase de oración. Pero también sería bueno que Dios escuche, Señor, gracias. Imagínate que Dios llegue y dice, ajá, ¿y ahora qué vas a pedir? Y dice, no, Señor, no vengo a pedir. No vienes a pedir. Porque qué extraño, ¿no? Porque todos los días me pides y me pides. No, Señor, vengo a agradecerte ahora. La voluntad de Dios, y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él le gustaría que todos los hombres vengan al conocimiento de la palabra de Dios. El día de ayer estaba predicando al grupo de evangelismo y le decía, ¿saben qué? Tenemos un gran privilegio de predicar el evangelio.
Los ángeles les gustaría poder predicar el evangelio, pero no se les ha dado este ministerio a ellos y no se nos ha dado a nosotros. Y muchas veces nosotros como iglesia, como creyentes, lo tomamos una gran carga a predicar el evangelio. Y nos dice, mi deseo, Dios dice, es que todos los hombres sean salvos. Me gustaría que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad de Dios. La pregunta es, ¿y quién les va a predicar? Ayúdame por favor y responde. Solamente uno y dos, nosotros. ¿Quiénes les van a llevar el conocimiento de la palabra de Dios? No te escucho, ¿quiénes? ¿Quiénes son nosotros? Exacto. Dejemos de pensar en nosotros. Dejemos de decir, mira, a mí no me trataron bien. Deja de pensar en que no hacen esto por mí, no hacen el otro por mí, no hacen el otro. Deja de vivir para ti y ahora comienza a vivir para Dios, para el propósito de Dios. Deja que este deseo de Dios pueda llegar a este conocimiento. Tito capítulo 2, verso 11, por favor, en nuestras Biblias. Tito capítulo 2, verso 11. Y no solamente Dios quiere que algunas personas, dice, que todos vengan al conocimiento de Dios, que todos sean salvos. Tito capítulo 2, verso 11, por favor, en nuestras Biblias. Tito capítulo 2, verso 11, dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Alguien por ahí me dijo que yo era calvinista. Yo no soy calvinista. ¿Quién es un calvinista? Es una persona que tiene su credo, en su creación, cree que Dios ha escogido a algunos para salvación y otros para condenación. La Biblia enseña categóricamente y claramente que la salvación es para todos los hombres. Que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios, que la gracia de Dios es para todos, no solamente para un grupo. El Señor Jesucristo murió por ellos, murió por todos. Segunda de Pedro capítulo 3, anótalo, verso 3 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca, que ninguno sea destruido, que ninguno sea que pueda perderse, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda epístola de Pedro capítulo 3, verso 9. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que todos sean salvos. El conocimiento, el deseo de Dios es que todos, hermanos, vengan al conocimiento de Dios. El deseo de Dios es que la gracia de Dios es para todos los hombres. El deseo de Dios y la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a llevar al conocimiento de Dios? Gloria al Señor por aquellas personas que invitan a personas para venir a la iglesia, para escuchar de Dios. Y hoy en día, ahora mismo, hermanos, quiero decirles a aquellas personas que están por primera o segunda vez, el deseo de Dios es que usted no se pierda. El deseo de Dios es que usted sea salvo. El deseo de Dios es que usted sea un hijo de Dios. Pastor, no entiendo esas palabras. Claro, no entiendes esas palabras. Te las voy a aclarar. ¿Sabes que el día en el cual una persona que muera sin tener a Cristo como Señor y Salvador personal, una persona que muera y no haya sido perdonado sus pecados por la sangre de Cristo Jesús, va a ir a un lugar de condenación llamado el infierno o el lago de fuego y azufre y va a estar sufriendo allí por la eternidad? Hay gente que dice, ¿cómo es posible que un Dios de amor haya creado un lugar de fuego y azufre por todos los siglos para que se puedan quedar en este lugar? Dios nunca lo creó por las personas. Este lugar del lago y fuego y azufre, más conocido como el infierno, fue creado para Satanás y sus ángeles que se habían rebelado. Pero a su misma vez, toda persona que ha endurecido su corazón, que no cree en el Señor Jesucristo, y lo rechaza a Cristo y el sacrificio de Cristo de Dios en la cruz del Calvario, por consecuencia ellos serán lanzados a este lago de fuego y azufre. Por eso que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, para que todo el mundo se arrepienta, para que todos puedan tener el conocimiento del Hijo de Dios. Y es por eso que la razón de la iglesia debería de predicar el mensaje del Evangelio. Claro que sí. La iglesia debería de salir a predicar el Evangelio. Claro que sí. Pero no lo estamos haciendo. ¿Sabes que en vez de pensar dónde vamos a ir a predicar, estamos conversando y chismoseando entre nosotros mismos? ¿Cómo lo trataron y cómo no se trataron? ¿Qué es lo que hicieron y qué es lo que no hicieron? Qué triste.
perdimos el propósito. Romanos capítulo 10, verso del 11 al 15, por favor. Romanos capítulo 10, verso del 11 al 15. Romanos capítulo 10, verso del 11 al 15. Entonces el deseo de Dios es que todos sean salvos. Ayúdame, por favor, ¿estás conmigo? El deseo de Dios es que todos se arrepientan y que la razón por la cual el Señor Jesucristo todavía no ha venido a llevar a su iglesia es que es paciente para que todos puedan arrepentirse. ¿Amén o no amén? Romanos capítulo 10, verso del 11 al 15 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Pero que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para ¿quiénes? Todos los que invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Ahora la pregunta que se hace el apóstol Pablo dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Se me acusó en una oportunidad de que yo estaba inclinando mucho la situación sobre las misiones. No, el pastor está más preocupado en las misiones que en la propia iglesia. El pastor Julio no está cuidando a las ovejas. ¿Qué significa cuidar a las ovejas? Significa llamarlos, ver sus necesidades. Ahora digo que esto el pastor no debe hacerlo. No hay ninguna manera, pero escúcheme bien. Estoy aquí como pastor de la iglesia, estoy aquí como misionero para poder hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Es que todo el mundo pueda llevarse el evangelio. No entiendo cómo cristianos pueden estar en contra de las misiones. No entiendo cómo cristianos pueden estar en contra de predicar el evangelio a otro lugar. La pregunta es, ¿no tendrán el deseo en su corazón? Nuestro hermano Franklin está viajando cada fin de semana a Varinitas, a predicar el evangelio. Él me reporta en la mañana que hace eso de la tarde, me dice, pastor, hicimos tal cosa y tal cosa. Qué gran gozo cada vez que veo unas fotografías de gente que están llegando a escuchar el mensaje del evangelio. Me gozo. Me dijo, pastor, el día viernes tuvieron un servicio en la noche, todos los viernes tienen servicio en la noche. Me dice, pastor, estaba muy nervioso porque llegamos, comenzó a llover y yo solamente estaba la familia Jaramillo y estaba yo y las sillas estaban totalmente vacías. Y yo dije, Señor, hágase tu voluntad. Y comenzaron a llegar gente, me dice, pastor, todas las sillas estuvieron llenas. Lo más interesante es que gente llegó que ellos no invitaron, sino que la gente que llegó en una oportunidad invitaron a otro y decían, ¿usted cómo llegó? No, fulano de tal me invitó que ustedes predican la palabra del Señor. Es un pueblito pequeño que tiene, Ricky, ¿cuántas iglesias pentecostales tendrán? 5 iglesias pentecostales. Pero la gente está llegando a escuchar el mensaje del evangelio. ¿Sabes qué nos dicen? Ustedes son diferentes. Lógico. No gritamos, ni echamos brincos, ni expulsamos demonios. Tenemos una vida de orden, enseñamos la palabra de Dios tal como es. ¿Cómo estar en contra de esto? ¿Cómo vas a estar pensando en otras cosas cuando hay gente que está muriendo por la eternidad? Me hago unas preguntas entonces. ¿Qué estamos haciendo para que el propósito de Dios se cumpla? A veces me siento como si yo estaría jalando una carreta y conmigo algunas pocas personas para cumplir este propósito. Literalmente es como me siento, estoy solo. ¿Quién ayuda? Y hay otra persona al lado mío y hay otras personas que también están llevando esta gran carga. Es una gran preocupación. ¿Usted es parte del programa de evangelismo? Déjeme decirle unas cuantas preguntas. Este mensaje son muchas preguntas que me doy. ¿Es usted parte del programa de evangelismo? ¿Está comprometido con el programa de misiones? Yo sé que para muchas personas misiones es mala palabra. ¿Qué está haciendo en el evangelismo?
¿Qué está haciendo en las misiones? ¿Es usted un testimonio visible de una nueva criatura en Cristo Jesús? Porque no podemos predicar el Evangelio si nos estarían diciendo, mira quién está predicando el Evangelio, tremendo sinvergüenza. Porque se lo hay. No tenemos que negarnos a esto. Mire quién está predicando el Evangelio, que primero comiencen con su casa. ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo sea salvo. Pero no lo digas amén. Perdóname. Con mucho respeto, de verdad, con mucho respeto. No estoy tratando de ser irónico, no estoy tratando de hacerte sentir mal. Solamente quiero que puedas ver. No digas amén si no participas en el programa de evangelismo. No digas amén si no estás comprometido para las misiones. Porque estamos acostumbrados a decir todo amén, 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 pero no lo hacemos. O sea, en tu sentido de iglesia, de nosotros, el hecho estás orando porque gente sea salva. Y yo sé que hay limitaciones. Yo sé que hay limitaciones. Tenemos hermanos y hermanas enfermos que de repente no pueden salir un día sábado a evangelizar. Y no, usted no debe sentirse mal, apreciado hermano o hermanita, que usted no puede salir a evangelizar porque su salud no le permite. Pero el lugar donde usted está, usted puede decir, Señor, ¿sabe una cosa? Yo no puedo caminar, yo tengo desmayos, pero a esta hora voy a orar por aquellos que salen a predicar el Evangelio. Yo sé que de repente usted no puede decir, pastor, a mí me gustaría dar mucho dinero para los misioneros, pero solamente tengo un bolívar para dar mensualmente o semanalmente para los misioneros. Y nunca voy a fallar. En una reunión de iglesia dijimos, hermanos, tenemos que despertar a la congregación para que lo que se habían comprometido con las misiones podamos reforzar. Y sí está bien, pero ¿saben una cosa? Aquellos que tienen el sentido correcto de voluntad de Dios saben lo que tienen que hacer y lo hacen sin presión y sin recordar, porque si no puedes recordar algo que es importante para ti, no es importante para ti. Si me tienen que recordar todo el tiempo de leer la Biblia, la respuesta es correcta. No me importa leer la Biblia. No estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Estoy hablando de un compromiso. Estoy hablando de un compromiso, Señor, yo no puedo viajar como estas personas. Señor, yo no puedo entregar todo mi trabajo, pero hay hombres que han salido. Señor, voy a orar por ellos. Voy a tratar de mandarles un mensajito simplemente de ánimo a estos misioneros y decirle, hermano, estoy orando por ti. Nada más. Nada más. ¿Te alegras cuando alguien escucha el mensaje de la palabra de Dios? ¿O te retuerces de envidia? ¿Te alegras de que alguien vaya a predicar a otro lugar y se esté gastando dinero para este lugar, o que digas, como Judas, esto es un desperdicio? Esto se podría dar a los hermanos que tienen necesidad dentro de nosotros mismos. No seamos ridículos, perdón la palabra. No seamos hipócritas. Busquemos la voluntad del Señor. Espero que todos nosotros que estamos aquí en la iglesia no lleguemos para satisfacernos a nosotros mismos, sino que podamos llegar para hacer la voluntad de Dios. Pero no termina allí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. No es nada nuevo lo que estoy predicando. No es nada nuevo lo que estoy enseñando. Son principios y enseñanzas que toda nuestra iglesia, desde que arrancamos, se han predicado, se han enseñado. ¿Pero por qué no se han tomado en cuenta? No sé. Mateo capítulo 28, por favor, verso 19 y verso 20, en nuestras Biblias. Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. ¿Está conmigo? Por tanto, oíd y haced, ¿qué dice? A todas. A ver, mencióname alguna nación. Mencióname alguna nación. Cuando dice todas las naciones, ¿qué? ¿No saben naciones?
¿Cuál es nuestra frontera con Venezuela? Colombia. La otra frontera, Perú, Brasil. Mencióname países centroamericanos. Vamos a escuchar un poquito acerca de geografía. Países centroamericanos, Panamá, Costa Rica, Honduras. Vamos a mencionar países europeos. España. ¿Nada más España? Portugal. Mencióname algunos países asiáticos. China, Corea del Norte, Corea del Sur. Mencióname algunos países de África, continente africano. África, Sudáfrica, tsunami, creo, si no me equivoco. Entonces, la palabra de Dios comienza a decir, hermanos, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es que todo el mundo se arrepiente. Pero la pregunta es, ¿cómo conocerán, cómo se arrepentirán si no fueren enviados? Pastor, pero nosotros no podemos ir por allá. La pregunta es, exactamente tienes razón. Nosotros no vamos a poder llegar allá si ni siquiera aquí lo hacemos. Pero no solamente es predicar el evangelio. La palabra de Dios comienza a decir, la voluntad de Dios. Dios quiere que no solamente salgamos a predicar el evangelio, sino que hagamos ¿qué? Versículo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced. Eso significa que no nacen los discípulos, sino que los discípulos se hacen. Haciéndole discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente salir a predicar, sino a ser discípulos. El día de ayer salimos a predicar el evangelio. Estábamos orando diciendo, Señor, llévanos a unos lugares, abre las puertas de algunas personas y de hogares que nos abran la puerta con necesidades. Cuando salimos con mi esposa, allí tocábamos una puerta, no nos abrían, invitábamos, tratábamos de predicar el evangelio, nos dieron la oportunidad. Ya estábamos cerca de la hora para poder retornar. Y había una muchacha, una señora que estaba allí, joven, relativamente joven, y le comenzamos a invitar, le demos un tratadito y comenzamos a predicarle un poquito para ver si era interesada o no era interesada, y me dice, pase. Y estuvimos evangelizando, estuvimos hablando con esa persona. Esa persona fue la respuesta de nuestras oraciones. No la veo hoy día, dijo que iba a estar acá, si de repente me equivoco no está por acá, o sí está, no estoy seguro, pero había un gran sentimiento de necesidad espiritual. ¿Sabes que la próxima semana no puedo hacer otra cosa sino primero ir allá donde está esa señora, visitarla y saber cómo está? Tratar de enseñarle la palabra de Dios. Y probablemente no estará, pero de repente la próxima semana otra vez la visitaré. La invitaré nuevamente para que sea una discípula del Señor. No todos los que aceptan a Cristo Jesús son discípulos de Cristo Jesús. No todos los que están aquí son discípulos de Cristo Jesús. Ya, pastor, no entiendo. ¿No se supone que un discípulo es un seguidor de Cristo Jesús? ¡Estoy aquí! Veamos cuáles son las características de un discípulo. Un discípulo tiene que ser como su maestro. Lucas capítulo 6, verso 40, por favor, en nuestras Biblias. Lucas capítulo 6, verso 40. Lucas capítulo 6, verso 40. Mira lo que dice la palabra de Dios. El discípulo no es superior ¿a quién? A su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su... Anótalo, Mateo capítulo 10, verso 24 y verso 25. Anótalo, Mateo capítulo 10, verso 24 y verso 25. El discípulo no es más que su maestro. Y si el siervo es más que su señor, bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Y al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Estos dos versículos está hablando, hermanos, básicamente sobre persecución. Está hablando básicamente sobre sufrimiento de Cristo Jesús. Y él está diciendo, ¿saben una cosa? Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si yo sufrí, ustedes también van a sufrir. Y es ahí donde aparece, el discípulo tiene que llegar a ser como su maestro. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Si usted es un cristiano y se convierte en discípulo de Cristo Jesús, usted tiene que ser como su maestro. Tener la identidad de Cristo Jesús.
pasar lo que mismo el Señor Jesucristo ha pasado en este mundo. Un discípulo quiere ser igual que su maestro. Querrá superarlo, pero lamentablemente muchas veces no lo vamos a superar a Cristo Jesús. Tengo una pregunta, hermanos. ¿Tú quieres ser como Cristo Jesús? Espero que sea la respuesta correcta. Debemos ser iguales a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? Servicio, persecución, mansedumbre y humildad. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde. El discípulo quiere ser igual que su maestro. Lucas capítulo 14, verso 26, por favor. Lucas capítulo 14, verso 26. Mira lo que dice la palabra de Dios en relación a los discípulos. 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser que dice. ¿Lo leíste? Vamos a leerlo todos juntos, por favor, a voz de 3. 2, 3. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow, pastor! ¿Eso significa que tengo que aborrecer a mi papá, a mi mamá? ¿Esto no va en contra del uno de los mandamientos de la ley diciendo honra a tu padre y a tu madre? La palabra acá, aborrecimiento, hermanos, alude o significa en realidad menor amor. No está hablando de un odio en cuanto a esto, sino está diciendo, estás colocando a estas personas menor amor hacia abajo y que yo sea el que está arriba. Es lo que está diciendo. Posteriormente en Mateo dice, o amarás a Dios o aborrecerás a la riqueza. Tienes que escoger a quién a quién vas a escoger en cuanto a Dios. Es un contraste que está dando aquí. Está diciendo, ¿eres discípulo de Cristo Jesús? ¿Cristo es el primero en tu vida? Tengo una pregunta. ¿Cristo es el primero en tu vida? Piénsalo. Piénsalo. Ya te lo dije. No me digas amén porque simplemente tienes que decir amén. La palabra amén significa así es. Si yo te digo, Cristo es el primero en tu vida y tú dices amén, significa, es verdad entonces que Cristo está en tu vida. Lo primero que haces es piensas en Dios. Mi preocupación es que haya muchos asistentes y pocos discípulos. Mi preocupación es que haya muchos espectadores y pocos discípulos. Ese es un discípulo de Cristo Jesús. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Dice la palabra de Dios que vinieron grandes multitudes al Señor Jesucristo. Y les dijo, si ustedes no pueden negarse a sí mismos, tomar su cruz, no pueden ser mis discípulos. ¿Quién es usted? ¿Es un espectador, un asistente o un discípulo? Cuando tomamos decisiones en nuestras vidas, ¿cómo las tomamos? ¿Como un asistente, un espectador o un discípulo? El mundo está cansado de ver, hermanos, cristianos a medias tintas. Estoy cansado de ver a cristianos mediocres. Y yo sé que usted también. Ya no somos ya más sal del mundo. Ya no somos ya más luz del mundo. ¿Sabes que hoy en día se está pisoteando a los cristianos? Y la razón que se pisotea a los cristianos es por el testimonio que están dando los cristianos. Lucas capítulo 14, verso 25 al 33. Lucas capítulo 14, verso 25 al 33.
¿Están conmigo? Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, hablando de Cristo, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué dice? Préstame atención lo que está diciendo, ya hemos hablado acerca de esto. Comienza a decir: si yo no estoy en primer lugar de amor en tu vida, no puedes ser mi discípulo, no puedes ser mi seguidor. ¿Estás conmigo? Sí, amén. No te distraigas, no te distraigas. Si tú no me pones en primer lugar, no puedes ser mi discípulo. Si ahora nosotros colocamos nuestras prioridades y dejamos a Dios por último o segundo o tercero en nuestras vidas, no somos discípulos de Cristo Jesús. Sigamos adelante. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué dice? ¿Qué significa la cruz? La cruz significa muerte. La cruz significa crucifixión. En otras palabras, comienza a decir: si tú no colocas a Dios en primer lugar en tu vida, no puedes ser mi discípulo. En segundo lugar, comienza a decir: si no te eres capaz de morirte a ti mismo, tus deseos, tus planes, no puedes ser mi discípulo. Porque quien de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabar, todos los que vean que comienzan a hacer, burlen de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a los que vienen contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. ¡Wow! Ahora llevemos esta enseñanza a nuestra vida cristiana en estos días. Llevemos esta enseñanza a la vida cristiana de nuestra iglesia local, Iglesia Filadelfia. Si no me tratan bien, me voy. Erróneo. El Señor Jesucristo no quería multitudes. El Señor Jesucristo quería compromisos firmes. Qué triste es que muchas personas llegaron a Cristo Jesús mostrando una reacción positiva, pero carecían de un compromiso firme con Dios. Lejos de facilitarles respuestas positivas del Evangelio, Cristo Jesús fijó un precio de discípulo a los que estaban siguiendo. Les animó no a seguir lo que podían tener con Cristo. Les exigió un inventario de su vida para seguir a Cristo. Él dijo: si no te mueres a ti mismo, no puedes ser mi discípulo. Él dijo claramente: si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Pastor, ¿qué significa esto? ¿Que tengo que dejar mis estudios, tengo que dejar mi trabajo para seguir a Cristo Jesús? No está diciendo eso, está diciendo ¿quién es primero en tu vida? Hoy de repente te levantaste con dos propósitos. Tengo que ir a la iglesia, pero tengo que hacer cosas. Gloria al Señor que escogiste esta. Porque si hay personas que piensan que nosotros no tenemos nada que hacer, están totalmente equivocados. Porque por lo menos podríamos utilizar el fin de semana para descansar. Amén o no amén. Pero escogimos la prioridad de Dios. ¿Sabe que el día sábado no tenía ninguna ganas de venir al evangelismo? ¿Les soy honesto? Les soy honesto. Este fin de semana no tenía ganas, estaba muy cansado. Hay cosas que no me encantan. El pastor siempre le encanta todo. Sí, me encanta, pero cuando tengo que tomar decisiones, tengo que tomar decisiones. ¿Sabe que a veces me levanto con ganas de no venir a trabajar? Igual que usted, ¿o no es así? ¿Pero qué hacemos? Tenemos que venir a trabajar, así de sencillo. Pero hay prioridades. Yo no pregunto qué es lo que yo quiero, pregunto qué es lo que Dios quiere. Basta ya de ver cristianos emocionales. ¿Cómo, pastor? No escuché. Basta ya.
de tener cristianos emocionales. Necesitamos ver discípulos emocionales. ¿Por qué, pastor? Porque cuando le hacen algo a mi hermano, yo también me hacen a mí. Cuando lo tratan mal a él, a mí también me lo tratan. Si tengo que escoger entre familia y Dios, escojo Dios. ¿Cuándo vamos a madurar y colocaremos las prioridades correctas en nuestras vidas, apreciados hermanos? Nosotros no dudamos o pensamos dos veces si tenemos que ir a trabajar o no tenemos que ir a trabajar. Entonces, ¿por qué dudamos y pensamos dos veces para venir a servir al Señor? Si tienes que dejar un servicio por tu trabajo, lo vas a dejar el servicio por tu trabajo. Somos así. ¿Qué clase de cristianismo estamos teniendo, apreciados hermanos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Pastor, es que yo tengo que hacer. Y es verdad, el que no trabaja no coma. La palabra de Dios nos dice claramente esto. No te estoy diciendo que no dejes de trabajar. Más bien sé diligente. Y tu trabajo debe ser en el Señor, no viendo a los hombres, sino al Señor. Pero a su misma vez, si tengo que escoger qué hacer, busco el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que yo necesito serán añadidas. Estuvimos conversando con mi esposa. Permítanme compartir algo personal, familiar. Estuvimos compartiendo con mi esposa sobre las situaciones de nuestras hijas, las dos que están fuera del país. Ustedes saben que Nicole ya está casada, la mayor, y la segunda, que es Pamela, está en Estados Unidos estudiando, trabajando. Para nosotros es muy difícil tener nuestras hijas fuera del país, como muchos de ustedes que tienen a sus hijos fuera del país. Hay preocupaciones, muchas preocupaciones. Tienen necesidades. Nosotros compartíamos y decíamos, tenemos que darle gracias al Señor, porque nuestras hijas están bien. Mi hija Nicole ya está casada, gracias al Señor tiene un buen hombre, hasta el momento, y esperamos que siga así. Ayer, llamando a mi hija, a mi esposa, le contaba cuán alegre está en la iglesia, sirviendo, los dos están sirviendo en la iglesia, están participando, ayudando todo, y se sentía en su voz la alegría que ellos tenían de poder servir al Señor, y eso nos llena de gozo. Nos llena mucho de gozo saber que están involucrados, están sirviendo, están haciendo lo que pueden hacer en su iglesia, colocando sus dones y talentos. Nuestra hija Pamela, cada trabajo que tiene la felicitan, cada trabajo que tiene le dice no te vayas, y la están subiendo más de puesto, se ha abierto puertas para poder ya estudiar en un college, etcétera, etcétera. Y decimos, Señor, wow, qué bendición ha sido. Pero nos hemos dado cuenta que este es el resultado de poder haber dejado a Dios primero en nuestras vidas. Hablando de mi esposa y yo, de nuestra familia, hemos tratado siempre de hacerla, siempre la voluntad de Dios. Y todo lo que nosotros vamos a necesitar o requerir, Dios lo ha provisto. Es eso. Yo sé que muchos de ustedes tienen grandes preocupaciones y las buscan, sus necesidades. Las van a encontrar, pero no van a tener satisfacción. Van a morirse buscándolas y nunca las van a encontrar. Pero si en cambio ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, lo que ustedes necesiten serán añadidas. Un discípulo no regresa al mundo.
Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10. Pablo dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Un discípulo no vuelve al mundo. Un discípulo no vuelve a lo que era antes. Un discípulo se aleja del mundo. Un discípulo tiene enemistad contra el mundo. Y yo sé que hemos escuchado mucho de esto. Esto de amar al mundo, hermanos, es una metáfora. ¿Qué significa una metáfora? Significa una comparación de infidelidad espiritual. Básicamente es eso. Cuando dice no améis al mundo, te está diciendo no me seas infiel. Cuando Santiago escribe capítulo 4, verso 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago está escribiendo a un grupo de israelitas que son salvos. Y ellos saben perfectamente qué significa amar a ese mundo. Él sabe, Israel específicamente sabe de que Israel fue infiel a Dios. ¿Cómo fue infiel a Dios? En el libro de Oseas, él dice lo siguiente. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. En el capítulo 9, verso 1 de Oseas dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de Dios. Entonces cuando habla de un amor hacia el mundo, cuando está hablando, hermanos, acerca de no tenéis amistad del mundo, está hablando de ser infiel con Dios. Cuando usted y yo colocamos a Dios entre Dios y nuestras propias cosas, nos consideramos infieles. Cuando tomo cosas que no son permitidas y son las que nos hacen abandonar a Dios y nuestras responsabilidades y nuestras prioridades, es infidelidad contra Dios. Esta palabra amistad significa un apego emocional tan fuerte. Algo muy parecido con lo que sucedió con la mujer de Lot, ¿recuerdas? Los ángeles fueron a sacar a Lot y a su familia y la mujer tuvieron que jalarla porque la mujer quería quedarse en Sodoma y Gomorra. ¿Sabe que un discípulo no vuelve atrás? ¿Sabe que un discípulo no ama al mundo, es decir, no es infiel con el mundo? ¿Sabes que un discípulo no es el que está apegado emocionalmente, fuertemente al mundo? Pero hay cristianos que agarran y dicen, no me quites esto, no me quites esto, no me quites esto. Pero yo sé que estoy mal, yo sé que no agrada a Dios, pero no puedo dejar hacer esto. Y hay gente aquí que están en esta situación. Cuando se habla del mundo, no se está hablando del mundo en general, se está hablando de un sistema espiritual maligno. Se está hablando sobre todo lo que se opone a Dios, al cristianismo y a su palabra. No debemos de amar al mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para la iglesia? Que todos sean salvos, todos se predique la palabra de Dios, todos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los hijos de Dios, que los cristianos se conviertan en discípulos, seguidores de Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera carta a los Corintios capítulo 13, verso del 1 al 3, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 3, verso del 1 al 3. Primera carta a los Corintios capítulo 3, verso del 1 al 3. ¿Están conmigo? De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como ¿qué? ¿Como qué? ¿Cómo a quién?
en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Préstame atención, por favor, acá. El deseo de Dios es que todos prediquemos la palabra de Dios, todos sean salvos. El deseo de Dios es que un hijo de Dios, un salvo, no solamente sea creyente, se considere y llegue a ser un discípulo. ¿Amén o no amén? Pero ese discípulo tiene que madurar y ser espiritual. Pastor, esto ya lo he predicado, yo lo he enseñado. Claro. La pregunta es, ¿y cuándo vas a llegar a hacer esto? O sea, ¿quieres seguir aprendiendo más de la palabra de Dios? ¿Quieres profundizar en la familia? ¿Quieres profundizar en el dinero? ¿Quieres saber cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el otro? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Pero la pregunta es, ¿para qué? El próximo domingo predicaré acerca de el matrimonio versus divorcio. Está muy interesante. ¿Se puede divorciar un cristiano? ¿Se puede volver a casar? El próximo domingo a las 11 del día. Pero la pregunta es, ¿para qué quieres aprender esto? ¿Sabes cuál es el punto, verdad? ¿Para qué quieres hacer esto? Trato de predicar de tener familias firmes, familias sólidas, matrimonios extraordinarios. La pregunta es, ¿para qué? Porque si no eres un discípulo de Cristo Jesús, no vas a utilizar esta información que te estoy dando. Si no eres un cristiano maduro, no te vas a negar a ti mismo y entonces vas a hacer lo que tú quieres. Y al final no funciona. Y vas a estar en el mismo estado toda tu vida. ¿Para qué? Entonces pensamos que el hecho de estar acá en la iglesia, venir, escuchar palabra de Dios e irnos, uy, qué emocionante, o qué bueno, o qué malo el mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto me ayudará entre semana. Y no salimos de la condición donde estamos. ¿Por qué? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Tengo tantas cosas que decirles, tantas profundidades que poder dar, créanmelo. Para mí es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy penoso. Para mí es, déjame buscar la palabra. Doloroso. Para mí es, te voy a dar la idea. No encuentro la palabra. Hablar de estas cosas. Estas cosas a quién enseñamos, a nuevos convertidos. Estas cosas enseñamos a nuevas personas que recién están comenzando en su vida cristiana. Pero de una iglesia que tiene 17 años, y yo sé que muchos de ustedes no tienen los 17 años, unos sí, otros no. Pero una iglesia ya madura, que deberíamos estar corriendo en grandes ligas, ¿tenemos que hablar de esto? No deberíamos estar hablando de esto. ¿Debería estar exhortándote para que seas fiel a los servicios? ¿Un hombre o una mujer que ya tiene años en el cristianismo? ¿Debería estar diciéndote que necesitas colocar a Cristo como primero en tu vida? Un hombre que ha servido, una mujer que ha servido, que ministra dentro de nuestra iglesia. Hombres que tienen el conocimiento ya, lo han escuchado, pero nada, no dan ni para adelante ni para atrás. Ahora, ¿me entiendes? ¿Cuál es la palabra? No lo sé. No puedo hablarlos como espirituales. Hebreos capítulo 5, por favor, vayamos allí rápidamente. Y con esto termino.
Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. Hebreos capítulo 5, verso del 12 al 14. ¿Están conmigo? Porque debiendo ser... ¿Cómo? Hebreos capítulo 5, verso del 12 al 14. ¿Sí están conmigo? Porque debiendo ser ya... No sigas leyendo. Obsérvame aquí, por favor. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Me emociona ver nuevos creyentes en nuestra iglesia. Hay una hermana que se bautizó hace poco y está evangelizando con nosotros. Llega los viernes a la oración. No se pierde ningún servicio. Cada vez que hay oportunidad de darle gracias al Señor, levanta la mano y da gracias al Señor. El día de ayer me dijo, pastor, ayer estuvimos en la plaza y estuvimos hablando, muy emocionada de haber compartido el mensaje del Evangelio. Pero hay algunos aquí, tanto hombres o mujeres, que debiendo de ser ya maestros, todavía no lo son. Tienen las cualidades, tienen los talentos y tienen los dones para hacerlo, pero no son maduros. ¿Cómo es posible, con mucho respeto, que estemos diciendo desde acá, desde el púlpito, hermanos hombres, necesitamos ujieres? Pero no hay. Si hay hombres, yo veo bastante hombre por acá. Pero nadie quiere compromiso. Entonces lo que vamos a tener que hacer, parceros hermanos, con mucho respeto, con la iglesia, perdóneme, pero vamos a tener que procurar entonces hermanas ujieras. Ujieras. ¿Verdad? Necesitamos maestros. Necesitamos líderes de ministerios. Entonces tenemos que colocar mujer. ¿Cuál sería tu reacción si un domingo tú vienes y una mujer predica desde aquí? Cuéntame, háblame. Gracias por la sinceridad. Amén, amén. No vamos a entrar en conflicto. Amén. Escúcheme bien y présteme atención aquí. Sí, yo sé que ustedes, muchos se irían y dirían de repente, no, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Pero la respuesta sería, ¿pero por qué se llegó a ese punto? ¿Las mujeres son menos? En ninguna manera. ¿Los hombres son más? En ninguna manera. Tanto para Dios como para el hombre son en la misma posición. Solo que hay papeles totalmente diferentes para cada uno de ellos. Tanto dentro del hogar, eclesiásticamente y secularmente. De acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero escúcheme bien. ¿Por qué llegar a esto? La razón es, Hebreos capítulo 5, versos 2 al 14, porque debiendo ser algunos de ustedes ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero si el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué razón estamos allí? ¿Por qué razón seguimos sentados cuando ya deberíamos de ser algunos de nosotros maestros? Estar sirviendo unos a otros.
El libro de Hechos, capítulo 13, dice que habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijeron el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Había siervos, había creyentes, había mujeres creyentes dispuestas, había diaconisas dentro de la iglesia que servían al Señor, mujeres piadosas. Había creyentes, profetas y maestros, y dentro de ellos Dios comenzó a llamar a unos para un trabajo específico. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se ha preguntado qué le gustaría hacer a usted algo por Dios? ¿Por qué no lo ha logrado? ¿Por qué no lo ha logrado? Pastor, a mí me hubiera gustado, encantado, y me gustaría hacer tal cosa por el Señor. La pregunta es, ¿por qué no lo ha logrado? ¿Qué va a hacer ahora al salir de esta iglesia? ¿Va a volver a su vida normal, común y corriente como lo ha hecho ya por mucho tiempo? ¿O va a tomar una decisión ahora y al salir de aquí va a cambiar de rumbo? Para serte honesto, no es uno de mis mejores mensajes. Pero es algo que necesitamos. Esta es mi preocupación. Una iglesia enfriándose, una iglesia cambiando el rumbo, una iglesia satisfaciéndose y no haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer con este mensaje, este sermón, esta exhortación, estas palabras, esta conversación? No puedo decidir por usted. Pero sí he orado mucho por este momento. Espero en el Señor que este mensaje lo hayan entendido. No he querido ser muy directo. No he querido ser muy específico. Porque no quiero tomar el lugar del Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Pero creo que el Espíritu Santo hizo la aplicación correcta en su corazón y en su mente. Creo que usted sabe, como yo sé, qué es lo que hay que cambiar. Qué es lo que hay que dejar y qué es lo que hay que colocar como prioridad en nuestras vidas. Si usted siente algo en su corazón, en este mismo instante, es el Espíritu Santo de Dios hablando a su vida. No he tratado de levantar la voz, no he tratado de bajar la voz, no he tratado de ser muy elocuente, no he tratado de ser muy motivador, no he tratado de ser muy gracioso. Y quizás dice, pastor, usted ha estado un poquito extraño en el mensaje. No, al propósito no lo he hecho todas estas cosas. Y la razón es que no quiero yo motivar a las personas. Eso lo tiene que hacer el Señor. Solamente he tratado de comunicar el mensaje de Dios. Lo que usted ahora haga es entre usted y Dios. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos orando. Nadie va a ver, nadie se va a mover. Si Dios ha tocado su corazón, esa es una expresión. Si Dios ha hablado a su vida ahora,
y hay cosas que corregir en nosotros, me gustaría que usted, ahora mismo en el lugar donde está, se ponga de rodillas y arregle cosas con Dios. No es lo usual, no es lo acostumbrado por nosotros hacer esto, quizás, pero es necesario. Padre Celestial, necesitamos un cambio en medio de nosotros. Debemos de regresar y retomar nuevamente, Señor, el propósito de una iglesia. Gracias por los creyentes que han tomado esta decisión en sus vidas personales de ser creyentes, discípulos, hombres y mujeres maduras para honrarte, glorificarte y hacer tu voluntad. No va a importar cuántos estén dispuestos. Yo y mi familia hemos decidido servirte a ti, Señor. Y con estas personas, hijos tuyos, que están dispuestos, Señor, a honrarte y glorificarte y hacer tu voluntad, ayúdanos a seguir adelante y honrarte como deberíamos de honrarte, Señor. Escucha nuestra oración y haz, Señor, de nosotros instrumentos agradables delante de ti. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Apreciado amigo o amiga que está con nosotros por primera o segunda vez, quizás ha venido más de veces. No quiero que salgas acá sin tener a Cristo en tu corazón. Quiero que tú seas un hijo de Dios. Quiero que tú seas un creyente de Cristo Jesús. Pero para hacer esto necesitas reconocer que eres un pecador, igual que nosotros, y que el único que puede perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, es Cristo Jesús. ¿Te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador personal? ¿Y ser un discípulo de Cristo Jesús? ¿Un seguidor de Cristo Jesús? Pastor, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, tienes que reconocer que necesitas a Dios y que es el único que te puede dar vida eterna y perdonar tus pecados. Y pedirle con tus propias palabras, Señor Jesucristo, sálvame, perdona mis pecados. Quiero ser un hijo tuyo. Si tú quieres esta oración, hazla ahora mismo y pídele a Cristo que sea tu Señor y tu Salvador personal. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por tu mensaje, Señor. Ayúdame a poder ser un hombre piadoso. No porque se necesitan hoy en día piadosos, es porque yo necesito ser un hombre piadoso. Ayúdame a colocarte siempre a ti primero, antes que a mí mismo. Colocarte a ti, Señor, antes que mi familia y mi trabajo y ministerio. Ayúdame siempre a hacer tu voluntad y no la mía. No estoy aquí, Señor, para satisfacerme a mí mismo, ni mucho menos que tú puedas satisfacer mis deseos. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Permite que esta iglesia, Señor, pueda comprometerse a no satisfacerse a sí misma, ni vivir para sí misma, sino para hacer tu voluntad. Gracias por este servicio. La honra y la gloria siempre será para ti,
por los siglos de los siglos. Amén.